Lucas capítulo 21 de Lucas. ¿Te gustaría? Pero no. 7, bien. ¿Y qué versículo? Esa está más difícil. 20, ¿quién da más? No, está bien, 20, 20, ya. Bien, bien, bien. Ahora yo voy a abrir mi Biblia porque lo estoy mandando a ustedes y yo no he hecho nada. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos la vez pasada en Lucas capítulo 7, versículos 18 al 20? Las dudas del Bautista. ¿Sí? ¿Y qué enfoque fue que le dimos? Que nosotros también tenemos dudas. Si él, ¿se acuerdan que eso fue lo que dijimos? Si él, que conocía las escrituras, si él, que tenía un padre que había profetizado acerca de todo el ministerio que él iba a hacer, y vemos en esa profecía cómo Zacarías alude a los pactos que se van a cumplir en el Mesías, él que bautizó al Señor y en el bautismo oyó la voz del Padre, ¿se acuerdan, no? Diciendo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo corporalmente descendiendo, viendo la Trinidad completa en la manifestación del Mesías en la tierra. Ahora pregunta, ¿era él o tenemos que esperar a otro? ¿Quién ha visto una manifestación de la Trinidad acá de esa manera? ¿Ni uno? ¿No? ¿Quién reconoció al Señor y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿De aquí? ¿Ninguno? Él lo hizo, sin embargo, dudó, y en un sentido es como una especie de consuelo para nosotros cuando dudamos, que el Señor sabe que dudamos, ¿sí? Y como el Señor sabe que dudamos, nos va a decir, ¿qué tenemos que hacer para estar bien? ¿Qué tenemos que hacer para estar bien? Ir a Dios y a su palabra. Ese es el tema. ¿Se acuerda que yo le dije, yo tengo escrito, voy a ver la hoja pasada, ¿no? Tengo escrito con letras grandes aquí, busca la voluntad de Dios. Esa es la forma de salir del problema. ¿Por qué? Porque no vamos a estar bien, vamos a estar desanimados, desacomodados, alejados quizás, o pensando en cosas que nos tientan más que las que deberíamos estar pensando. O sea, muy probablemente cayendo en tentaciones. Y, y, y solos, cuando estamos en una situación ahí, es imposible salir, no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y la ayuda de Dios dónde está? En su palabra. Y la otra frase que escribí en grande es, mi firmeza está en su palabra. Y necesitamos, no sé si recuerdan un pasaje que Pablo le dice allá a Timoteo, ejercítate en la piedad, ¿sí? Necesitamos ejercitarnos en las cosas que nos llevan a la piedad. Oración, lectura de la palabra, reunión de los hermanos, discipulados, consejería, todo lo que Dios ha dispuesto para llegar al centro de nuestras vidas, que es Cristo. Siempre nos vamos a tender a salir, como le pasó aquí a Juan, como nos pasa a nosotros cada tanto, y necesitamos entonces afirmar nuestra fe. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde partimos? Buscando en la palabra de Dios. ¿Tienen ustedes algún libro, llamémosle favorito, por ponerle un nombre, para leer dentro de la Biblia cuando están en un periodo malo? ¿Tienen, no? Yo tengo hasta un salmo y voy siempre a ese. Y tenemos que hacer eso, buscar textos bíblicos, que no importa que sea el único que leamos vez tras vez, porque sabemos que allí Dios nos va a hablar, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a animar, Dios nos va a exhortar para incluso decirnos, mira lo mal que estás, así es como tienes que estar. Dios es bueno todo el tiempo, Dios nos va a ayudar a eso. Y es lo que enseña entonces este pasaje acá en Lucas 7. Vemos a Juan en la cárcel, próximo a morir. Ahora, no estoy seguro de si él sabía que estaba próximo a morir, pero es lo que está pasando, lleno de dudas. Y vemos también al Señor que él, como el Mesías anunciado, va creciendo en su ministerio, pero sin dejar de amar a su siervo. ¿No es lindo eso? Precioso, ¿no? Versículo 21. No, vamos a orar primero. Eso vamos a hacer. Señor, gracias por tu
palabra que nos enseña estas cosas hermosas y necesarias. Porque tú sabes, conoces nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, tantas veces que tendemos a caer, a fallar, a dudar. Pero tú eres misericordioso y has dispuesto todo para hacernos volver a ti, Señor, para afirmarnos en lo mejor, para poder ser guiados en tu voluntad, para vivir de la manera correcta, una vida plena, una vida con poder tuyo. Son tantas cosas las que podemos disfrutar y aparte de eso, nos bendices. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que queremos aprender hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dije que el versículo 21 viene la respuesta de Jesús. ¿A quién? A los enviados de Juan para preguntar si él era realmente el Mesías o había que esperar a otro. Dice, en esa misma hora, es interesante la respuesta. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 21? Ustedes tienen la Biblia donde aparecen en rojo las palabras de Jesús, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué palabra en rojo hay ahí? Ni una. Versículo 21, ni una. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos les dio la vista. Y luego vienen las letras rojas en el versículo siguiente. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Como paréntesis, cada vez que aparece pobres, nosotros sabemos de qué está hablando, ¿no? Pobres de espíritu. Esa es la idea. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo fue la respuesta del Señor? Hizo y dijo, hechos y explicaciones. ¿Cómo respondemos nosotros normalmente? Hablamos y después vemos si hacemos, ¿sí o no? Y es una buena enseñanza para la vida de todo aquel que se dice siervo del Señor, que la respuesta primeramente tiene que estar con su propia vida. La respuesta va con hechos, y eso es lo que marqué yo con letras grandes aquí. Cuando alguien necesita ser fortalecido en la fe o necesita crecer, la acción siempre va a traer mayores beneficios. Los hechos nunca se van a olvidar. Las palabras pues que sí, pero los hechos jamás. Jesús no hizo milagros ante quienes le pedían milagros. ¿Recuerda eso, no? Señor, danos una señal. ¿Y qué le dijo el Señor? Generación adúltera, a ustedes no les voy a dar señal sino la de Jonás, hablando de su crucifixión y resurrección. Bueno, eso es más adelante. Pero antes, allá en el capítulo 4, versículo 23, cuando él inicia el ministerio y dice, he aquí, la palabra de Dios se ha cumplido hoy en mí. ¿Se acuerdan que dice? Bueno, no con esas palabras, pero... Y en el versículo 23, 22, para tener contexto, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Lo aterrizaron rápidamente, ¿no? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Que en el fondo lo que le estaban diciendo, bueno, si tú dices que eres el que eres, muéstralo, ¿sí? Cúrate a ti mismo. Lo mismo que le dijeron en la cruz. Bueno, bájate. ¿Por qué? ¿Por qué le pidieron eso? Porque no le creían. ¿Hizo alguna señal, algún milagro? No, porque él sabía que no le iban a creer. Y si llegaban a creer, ¿por qué iban a creer? Por el hecho, por la vista, no por la fe. Y el creer es por fe. Entonces va a ser una creencia falsa. No es la que vale, no es la que el Señor pide. Por lo tanto, si le pedían milagros, Él no los hizo a quienes no creían, a quienes pedían con incredulidad. Pero sí, y esto es interesante, porque esto va a ser parte de lo que acompaña nuestras vidas en oración cuando estemos en dificultades, por ejemplo, o en dudas.
vamos a orar al Señor, vamos a ir a su palabra y vamos a tener respuesta, ¿o no? Eso es lo que está enseñando el texto. ¿Y cómo va a ser la respuesta? Con hechos. A veces algo que ni siquiera nos imaginamos y nos juntamos en la reunión de oración, en la última parte de la reunión de oración, cuando damos gracias, y decir, hermano, yo quiero dar gracias porque Dios me bendijo así. Respuesta de oración. Hechos. Dios lo hace. Y después de la demostración de los hechos viene la explicación. Y la explicación que da Jesús acá es yendo a las escrituras, a los profetas que Juan también conocía, que la gente va a ser sanada, que los ciegos van a ver, etcétera. E incluso agrega, los muertos son resucitados. ¿Se fijaron ese detalle, no? Pero en el 21 no resucitó a nadie. ¿Sí? En esa misma hora sanó a muchas enfermedades. No, no parece resurrección, pero sí vimos un par de domingos atrás la historia de la viuda de Naín. ¿Recuerdan, no? ¿Qué pasó ahí? Resucitó al hijo. Ya estaba demostrado. Él ya lo había hecho. Isaías 49:9. Vamos a un rato allá a Isaías. Nosotros estamos leyendo por lo menos un capítulo de la Biblia al día. Algunos hermanos están leyendo más capítulos para tratar de leer toda la Biblia en un año. Y vamos a pasar por textos como estos. ¿Sí? Dije en Isaías 49, versículo 9, que va a decir, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. ¿De qué está hablando? De la venida del Señor. Profecía acerca del Mesías. Antes, en el capítulo 26 del mismo Isaías, versículo 19, va a decir, tus muertos vivirán. Está hablando de la resurrección, ¿no? ¿No? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Estaba anunciado, estaba profetizado y Jesús lo había cumplido. Ahora, es un cumplimiento parcial, si se quiere, temporal, que muestra que Él es. Aunque la profecía, en rigor, sabemos a qué está apuntando, ¿no? A la salvación de los pecadores que están muertos en sus pecados para tener vida eterna y llegar al cielo. De eso está hablando. ¿Cómo sabemos eso? Seguimos con profecías. Daniel, al final de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen, y sabemos que esa palabra ahí es un eufemismo para decir los que están muertos, ¿sí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resucitados. Unos para vida eterna, los que creen por fe, y otros para vergüenza y confusión perpetua, para aquel que no cree que va al infierno. Entonces está diciendo que la vida eterna en el cielo va a ser eterna, va a ser por siempre. ¿Y la vida en el infierno cómo va a ser? Perpetua, para siempre también. Está anunciado desde mucho antes. Y el libro de Daniel, estamos hablando de unos 500 años antes de lo que estamos leyendo aquí en Lucas. Volvemos a Lucas, capítulo 7, versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y es un adelanto para que los creyentes se den cuenta que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Y de esa forma entonces está confortando y respondiendo a las dudas del Bautista. Versículo 23.
Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y esta es como la conclusión de esta parte, una primera conclusión de esta parte. ¿Qué está diciendo? Básicamente, bienaventurado el que mira por fe al Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con Juan? Todo se derrumbó dentro de mí, como la canción, sí. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Hoy está haciendo puras referencias televisivas. El Señor, solo el Señor. De la mejor manera. ¿Cómo? Si tú lo miras a Él. ¿A quién mandó el Bautista a preguntar? Al Señor. Cuando nosotros tenemos dudas, ¿dónde vamos? ¿A dónde corremos? Y es una buena pregunta que la dejaría abierta, porque no siempre vamos al Señor. Y el texto enseña, vayamos al Señor. Y en ese caso, entonces somos, ¿cómo empieza el versículo 23? Bienaventurados. ¿Quién dice eso? El Señor de nosotros. ¿Cuándo? Cuando solo lo miramos a Él por fe, a pesar de las circunstancias. Y básicamente está hablando de creyentes como Juan, que se sobreponen a una serie de situaciones. Por ejemplo, miremos Juan. Tragedia personal, ¿sí o no? Está preso y va a morir. ¿Quién quiere estar preso para morir? Levante la mano aquí. Es fuerte, ¿no? ¿Puede sobreponerse alguien a eso? Por fe, deberíamos. Es lo que enseña el pasaje. Sobreponerse a eso y ser bienaventurado porque mi fe está en el Señor. Y si me llegan a matar, ¿qué va a pasar? Voy a estar con Él para siempre. ¡Wow! Tremendo. O sea, ojalá lo haga luego. Poco menos, ¿no? ¿O no? ¿No hemos pensado eso? Es un tema para pensar. Sobreponerse a tragedias tan grandes, humanamente hablando, como la muerte. Para el creyente eso no es una tragedia. Es un pasaje, es una puerta que se abre a la eternidad. Opiniones populares. Sobreponerse a opiniones populares. Dios te ama. Qué rico. Por lo tanto, vive feliz porque Dios te ama. ¿No enseña a la gente eso de parte de Dios hoy al mundo? ¿Y es eso verdad? Hay una parte que es verdad, que Dios es amor, pero Dios también es justicia y Dios castiga el pecado, ¿no? Y no puede pasar sin castigarlo, porque Él dejaría de ser justo y Dios no deja de ser justo. Y estoy nombrando dos atributos, hay muchos más. Dios nunca deja de ser el que es en todo lo que Él es. Dios es bondadoso, siempre va a ser bueno. Dios es santo, nunca deja de ser santo y va a cobrar el pecado. ¿Qué dice la opinión personal? Que Dios es amor nomás, que Dios te ama. Y pensamos que podemos hacer cualquier cosa y que las dudas también y que podemos en la duda responder lo que sea, porque Dios me va a amar igual. No. ¿Cuál era la opinión popular de ese tiempo? Que el Mesías que iba a venir iba a destruir al enemigo. ¿Sí? Y de hecho, Juan está predicando arrepentidos. El reino de los cielos ha acercado y les dice generación de víboras, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque espera que la justicia de Dios castigue al impío. Y viene Jesús y ¿qué hace? Los sana, les da la vista, los resucita. ¿Dónde está el castigo? ¿Se dan cuenta que las opiniones populares van en contra de la obra que Dios está haciendo? Y nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo para no dejarnos llevar por las opiniones populares. Bienaventurado entonces el que mira con fe al Señor y no cae en eso. Otra cosa que estaba viviendo Juan era la falta de la revelación total del plan de Dios. ¿Sabía Juan de la cruz? Sabía que él era el cordero que quita el pecado del mundo, pero no tenía idea que iba a morir en una cruz. Juan esperaba que Cristo venciera con poder, como lo va a hacer en la segunda venida. Pero no había considerado que hay un precio que pagar por causa de nuestro pecado y que solo Cristo podía pagarlo en la cruz, muriendo.
recibiendo la ira de Dios para que el precio de nuestros pecados fuera pagado, ahí fuera cancelado, consumado es. No esperaba esa cosa, no apuntaba a eso ni se le ocurrió, porque no tenía la revelación completa. Muchas veces nosotros, como escuchamos la Biblia acá, o lo que escuchamos por YouTube, o lo que nos dice un hermano, y la leemos tan poco, conocemos pasajes, pero somos incapaces de unirlos y no tenemos entonces una idea clara de cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios para su iglesia, para mi vida. Y también tenemos en ese sentido una revelación incompleta. Y ante una duda vamos a caer. No vamos a tener la respuesta, no vamos a saber dónde buscarla. Y ahí es donde tienen que ir ustedes corriendo, pastor, ayúdeme, ¿sí? ¿Dónde encuentro esto? Y lo buscamos entre los dos. Es un poco la idea de lo que la figura que está haciendo Jesús con el Bautista. ¿Qué otro problema tuvo Juan? Y lo conversamos la vez pasada, el tema de las expectativas. Él esperaba que el reino viniera ahora. Estaba ahí, ¿no? ¿Estaba el Mesías ahí? Sí, estaba ahí. El reino viene ahora. Lo que no vio es que el Señor iba a completar en el plan un nuevo pueblo que es la iglesia, que va a durar, ¿saben cuántos años dura la iglesia, no? ¿No? ¿Cuántos años lleva ya la iglesia? Como 2000 años. ¿Y cuántos años más va a durar? No sabemos. El día y la hora nadie la conoce. Para preparar la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, el Señor obra por medio de su iglesia en este mundo para predicar a Cristo, para que todos conozcan estas verdades. Eso no lo sabía, él pensaba que la cosa iba a ser ahora. No, no es ahora. Y cuando nuestras expectativas no calzan con la voluntad de Dios, entonces nos perdemos, que es lo que le estaba pasando a Juan. ¿Y qué dice el Señor? Ten fe, mírame a mí. Eso es lo que está diciendo en el versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cantamos a veces una canción que se llama Mi vida es Cristo, ¿no? ¿Les hace sentido ahora? Todo está en él, todo. Eh, por ejemplo, en Lucas 3, versículo 9, esto es lo que pensaba el Bautista, ¿no? Dice, hablando del Señor Jesús, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿El juicio viene cuándo? Según el Bautista, ahora. ¿Y ese juicio cuándo va a ser? Para la segunda venida, después del milenio. El gran juicio del trono blanco. De eso está hablando. Versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era, ¿sí? Haciendo esta figura agrícola, ¿no? Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es la misma idea. Él estaba esperando que eso fuera ahora ya. Y no fue ahora ya. De hecho, él es tomado preso y veía que Jesús seguía enseñando en la sinagoga. Estoy haciendo una idea más o menos de qué es lo que habrá visto Juan el Bautista. Dice, ¿qué pasó? ¿Es él o no es él? Como dije, muchas veces vamos a tener dudas, pero nosotros tenemos que vivir por fe y la única forma de alimentar nuestra fe está en las Escrituras, está en lo que Dios dice, la palabra de Dios. Yo digo esto y tenemos toda la Biblia para leerlo. ¿Y qué dice Él? Que en Cristo tenemos todo. No está en un versículo, está en toda la Biblia, ¿sí o no? En Él tenemos al Salvador, ¿sí o no? Tenemos el pan de vida, el que nos alimenta diariamente. Tenemos la luz del mundo que nos muestra el camino. Tenemos el pastor de nuestras almas. Uf, gracias Señor. Tenemos el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección. Cristo. Todo en Cristo. Y tenemos también su regreso, la esperanza de que Él vuelva y estemos reinando nosotros juntamente con Él en gloria. Tremendo. ¿Dónde más voy a buscar? Acá decimos solo en Cristo, pero cuando estamos en problema, ¿qué vamos a decir?
Pastor, ayúdeme. Hay que hacerlo, es bueno. ¿Sí? No, no siempre vamos a estar bien. Eso es lo que muestra este pasaje. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver el desierto? Y esa pregunta es re interesante, porque lo que está diciendo es que la gente fue al desierto a verlo. Y es un tema. Una caña sacudida por el viento, alguien que es eh, de doble ánimo, indeciso. El ministerio de Jesús en este tiempo era cumplir los pactos de Abraham, de David y el nuevo pacto. Eso es lo que está mostrando, que en él se cumplen los pactos. ¿Cuál era el pacto de Abraham? Para resumirlo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cumplió eso él? Sí, en la cruz, como el Mesías. El pacto de David, rey eterno. Él es el rey. Y el nuevo pacto, que todo aquel que cree, ahora su corazón es cambiado, es regenerado, es revivido por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Ese es resumidamente el nuevo pacto que hace el Redentor. Por lo tanto, Él es nuestro Mesías, nuestro Rey y Redentor. Eso es lo que Él está mostrando por medio de su ministerio, más que mostrar a Juan, aunque también apunta a Juan, apunta más hacia sí mismo. Habla de Juan, profeta, después de ¿qué profeta sale Juan? Y tenemos que empezar a remontarnos al Antiguo Testamento. Y para eso tenemos que recorrer 400 años de tiempo. Hubo 400 años en que no hubo revelación de Dios, lo que se llama los 400 años de silencio. Y este es el primer profeta que aparece después de ese gran silencio, hablando de Dios. Habló fuerte, como hablan los profetas, de parte de Dios. ¿Qué salisteis a ver? Una caña, hablando de un hombre indeciso, que lo mueve el viento, que un día sí y un día no. No, ¿cierto? Luego dice, ¿mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿De quién está hablando? De gente que es aduladora. ¿A quién viene a alguien que los va a adular? ¿Y qué hizo Juan? Todo lo contrario, ¿no? Generación de víboras, le dijo. Pero vemos muchas veces que la gente prefiere adular, sobre todo al que sabe que tiene algún grado de poder. Le gusta vivir cerca del poderoso. Juan no. ¿A dónde se fue Juan? Al desierto. 26. ¿Más qué saliste a saber a un profeta? Ahí como que le apuntamos, ¿no? Sí. Os digo, y más que profeta. ¿Por qué más que profeta? Porque él era un profeta especial. Él era el que anunciaba al Mesías. La gente entonces iba al desierto a verlo porque sabía que era profeta. Malaquías, que es el libro anterior, el último del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Sí? Eso lo dijo Malaquías, pero también lo dice Jesús. Versículo 27, este es de quien está, Lucas, quédense en Malaquías. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Más que un profeta, va a preparar el camino de quien viene en tiempo presente. Y su mensaje lo engrandecía, porque no está diciendo que el Mesías va a venir, él está diciendo el Mesías ya vino, está aquí. Porque él pudo verlo, pudo oírlo, pudo escuchar a Dios, pudo hablarle al Mesías
también. No era Elías. ¿Recuerdan que hay un lío ahí con, ¿es Elías o no es Elías? Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Volvamos a Lucas. ¿Era Elías o no? En Juan 1, cuando muestra el ministerio de Juan el Bautista, le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Y de repente le preguntan, ¿tú eres Elías, el que ha de venir? No, yo no soy, dijo. Juan sabía que no era Elías. ¿Y qué dijo Jesús de él? Este es. Mira lo que dice. Vamos a leerlo mejor. Lo que pasa es que la gente se equivocó en interpretar el texto de Malaquías, ¿ya? Y Jesús lo va a explicar. Mateo capítulo 11, versículo 14. Dice, y si queréis recibirlo, y esa frase, si queréis recibirlo, está hablando del mensaje de que Él es el Mesías, o si quieren creer, podríamos resumirlo así, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Era Elías o no era Elías? Marcos capítulo 9. Versículo 11. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Profecía de Malaquías, ¿cierto? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, futuro, y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, anunciando su muerte? Los judíos borraron de sus mentes y sus corazones esa escritura. Salmo 22, Isaías 53, no, el Mesías viene a derrotar a los romanos, no, no viene a padecer. Ellos interpretaron las escrituras como quisieron. 13. Pero yo os digo que Elías ya vino, hablando de Juan, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Era Elías? No, era Juan, pero venía con el espíritu de Elías. Eso es lo que está diciendo el texto. Eh, Volvamos a Lucas 7, 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿Qué implicaba bautizarse en el bautismo de Juan? Reconocerse pecador y necesitaban arrepentirse delante de Dios. Ahora, los judíos sabían que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y si ellos son el pueblo escogido de Dios, están con Dios. ¿Necesitan arrepentirse? No. Y eso es lo que decían los fariseos y los escribas. Yo hago todas las cosas bien, yo soy del pueblo de Dios. ¿Por qué tengo que ir a hacer eso? ¿Y qué dice el Lucas de esto? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Ser del pueblo de Dios, y podríamos traducirlo al día de hoy, pertenecer a la iglesia de Cristo no significa que dejes de ser pecador. Vivir en esta tierra significa que eres un pecador que necesita de Cristo para el perdón de tus pecados, necesitas arrepentirte. Y toda la gente que en este tiempo entendió eso fue al bautismo de Juan, aún siendo judíos. ¿Te das cuenta el esfuerzo, por decirlo de alguna manera, que tuvieron que hacer para decir, yo soy del pueblo escogido de Dios, pero eso no vale nada por causa de mi pecado? ¿Y nosotros cuántas veces defendemos nuestro pecado? No, si no es tanto. Si fue un poquito nomás. No, si yo entiendo. ¿Sí? O prefiero no tener tiempo de oración porque sé que el pecado va a salir a la luz, así que mejor no oro y el pecado queda tapado. Como que yo pudiera manejarlo. Bueno, aquí muestra que espiritualmente las cosas o son o no son.
y necesitamos arrepentirnos. Quienes admitieron sus pecados reconocieron la justicia divina, que siendo pueblo escogido, por causa de su pecado no eran escogidos. Fuerte, es muy fuerte. En los zapatos de los judíos era muy fuerte. Y nosotros a veces lo tomamos muy livianamente. Como voy a dejar la salvación del Señor para el próximo año, este año voy a pasarlo bien, no sé, o cosas por el estilo. No, no necesariamente estos que se bautizaron creyeron que el anuncio era sobre el esperado Mesías, que ese que estaba ahí, que Jesús era el Mesías. No juntaron las dos cosas, necesariamente. Algunos sí. Como dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 35, va a decir acerca de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Sí? Estaba mostrando todas las verdades de Dios. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Con dolor en su corazón por el pecado, pero temporalmente, sin ver la verdadera luz. No todos. Versículo 28, me lo salté. ¿O no? No sé, ¿nos cuenta eso, no? Os digo, esto lo dejé para el final, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Raro el versículo, ¿no? No hay mayor profeta que Juan el Bautista, y lo hemos demostrado. Pero dice que cualquiera de nosotros es mayor que él. ¿Crees en Cristo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Te arrepientes de tus pecados? Entonces eres mayor que él. ¿Cómo? Yo no me atrevería a hacer la mitad de lo que hizo Juan el Bautista. ¿Cómo yo soy mayor que él? Y básicamente no es desde el punto de vista humano, sino que es desde el punto de vista de Dios, que está diciendo que el ministerio en el reino celestial es superior a cualquier ministerio terrenal y temporal. Simplemente está diciendo eso el texto. O sea, ¿dónde estás sirviendo tú? Tú me vas a decir, en la iglesia. Pero no en la iglesia a cuatro paredes. Tú estás sirviendo en el cuerpo de Cristo. Y estamos hablando de un ente espiritual, celestial, del reino de Dios. Y solo por hacer eso, Dios te mira como alguien mejor. Esa calificación mejor es para que nosotros entendamos humanamente que es un ministerio que es superior. Dios lo da, Dios lo empodera, Dios lo guía, Dios lo cumple, pero lo hace a través nuestro. Y si es Dios el que está haciendo todo, ¿cuánto poder hay ahí? ¿Cuánta grandeza hay ahí? ¿No es mayor que cualquier cosa? Y nos cuesta entender eso, que por limpiar el templo, con gozo, sabiendo que en el Señor voy a hacer bendición para los hermanos, es el Señor el que está haciendo eso en mí, no yo. Si predico la palabra es lo mismo. Si toco un instrumento es lo mismo. No tiene por qué ser diferente. No porque yo sea mejor para tocar la guitarra o sea más rápido para barrer o sea más elocuente para predicar, voy a ser mejor. No, es porque el Señor me está usando para su cuerpo. Es algo espiritual, es algo celestial. Y eso me hace mayor que cualquiera. Es una enseñanza difícil de entender porque estamos tan acostumbrados a vivir todos los días en esta tierra, cuando deberíamos estar tan acostumbrados también a vivir todos los días sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿No estamos allá? Nuestra vida sigue siendo espiritual. Dios sabe qué pasa en cada segundo de nuestras vidas, qué piensa en nuestras mentes, qué hay en nuestro corazón todo el tiempo, porque somos de Él, porque estamos en Él, en Cristo. Y eso nos hace superiores. No para jactarnos, porque Él es el superior, no nosotros. ¿Sí? Ok, dudas, preguntas, respuestas. No, respuestas no. Acá tenemos dudas. Estas son difíciles. Ya, dale. Buena pregunta. Y no tengo la respuesta. ¿Alguien la tiene?
Buena pregunta, ¿no? Elías puede ser por el carácter. ¿Cuál era la misión de él? Hacer ver al pueblo que abandonaron a Dios y anunciar que el Mesías viene. ¿No fue la misma? Con el rey Acaz, ¿recuerda, no? Acab, perdón, me equivoqué de rey. Acab, no, no era Acaz, Acab. Varios hicieron eso. Donde Israel estuvo más mal, donde hubo sequía, donde siempre Elías invocó al Señor, obedeció al Señor en todo. Uno empieza a repasar la vida y dice, oye, sí, puede ser. El Monte Carmelo, gran demostración del poder de Dios, ¿no? Aquí está el Señor. ¿Cómo se llama Elías? Elías. ¿Qué significa Elías? El Señor es Dios. A los profetas, claro. Uno podría, es muy probable. Y hay toda una serie de pensamientos respecto, por ejemplo, de los testigos que van a haber allá en la tribulación. Que algunos piensan que puede ser Elías o Juan el Bautista, ¿o no? Lucas capítulo 1. Versículo 15. El ángel está anunciando el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, ¿ok? Y lo está haciendo en el lugar santísimo. No es menor ese detalle, ¿eh? La anunciación del Bautista es en el lugar santísimo del templo. Wow. ¿Por qué? Dice el 15. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Se cumplió todo eso, no? ¿Están seguros? ¿Se volvieron los corazones de los padres a los hijos? Está hablando de un tiempo de santidad perfecta. Y algunos piensan que probablemente dentro de la tribulación, en alguna parte, va a volver a aparecer Juan el Bautista para anunciar la segunda venida. Yo no sé si eso es cierto. Eso son puras conjeturas respecto de interpretaciones de textos. Dios hace como Él quiere. Pero el ministerio, a eso quiero ir yo, el ministerio de que anuncia lo que viene para un reino santo, para que Dios vuelva a reconstruir lo que el pecado del hombre destruyó en el mundo, el Edén en cielos nuevos y tierra nueva. Es una figura clave. Ahora, ¿por qué Elías? La verdad no tengo respuesta. ¿Será porque lo dice el texto? Puede ser una respuesta, ¿no? ¿Tenemos que estudiar a Elías? Bien, hay que estudiar a Elías entonces para ver cómo va una cosa con la otra. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Como Juan? ¿Nadie duda? ¿Estamos entonces? Oramos para terminar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña en estas historias que son preciosas, verdades que nosotros podemos aplicar hoy día a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras dudas, a- al desánimo, a nuestras tentaciones, para buscarte solo a ti. Sabemos que esa es la única respuesta que tenemos a todo. Ayúdanos a entender lo que en ese tiempo no muchos quisieron entender o quisieron rechazar, o que algunos entendieron hasta la mitad. Ayúdanos a entender a cabalidad en nuestro corazón que nuestra vida es Cristo. En Él tenemos toda la palabra que necesitamos saber, todo el consejo perfecto para nuestras vidas, todo tu amor, toda tu fidelidad, toda tu misericordia, toda tu justicia. No tenemos dónde perdernos. Y más encima, todas tus promesas, como tú, en tu gracia, nos sustentas cada día. No tenemos de qué preocuparnos si solo nos preocupamos de Cristo. Ayúdanos a entender esa verdad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.